Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Perspectiva. Estamos terminando semana, ojalá que esté pasando este inicio de fin de semana, este viernes con su familia, en compañía de sus seres queridos. Y como cada viernes le ofrecemos a usted una conversación con un personaje de prestigio en nuestra sociedad. Podemos hablar con políticos, académicos, integrantes de sociedad civil, organizaciones, con especialistas, para ofrecerle un panorama más amplio, una conversación mucho más tranquila y sin las prisas de la coyuntura, con esas personas que son fundamentales para entender el panorama político, económico y social en Jalisco. Vamos a conocer a nuestro invitado de esta noche, que es el doctor Sergio Negrete. Sergio Negrete Cárdenas es profesor investigador del Departamento de Economía, Administración y Mercadología del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM y en Economía por el ITAM. Es doctor en Economía y maestro en Economía Internacional por la Universidad de Essex, Reino Unido. Trabajó en el Fondo Monetario Internacional del 2004 a 2009 y fue docente en varias universidades de Barcelona, España. Colaboró por varios años con el grupo británico de Economist, columnista por varios años en el periódico El Economista y desde 1999 es analista de Oxford Analytic. Autor de reportes analíticos sobre asuntos económicos y políticos y otros eventos relacionados con México para varias publicaciones de EIU, entre las cuales destacan el Reporte de México trimestral, El perfil del país, Business Latin America y Pronósticos políticos. Participa con nosotros, recuerda #Perspectivas a través de Twitter o a mi cuenta personal @ftousaint con doble S, o a la cuenta institucional de Canal 44 @Canal 44 TV, o también, si quieres, a la cuenta de nuestro invitado de hoy, el doctor Sergio Negrete. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. Oye, gracias por acompañarnos. Danos tu cuenta de Twitter para si te quieren escribir. La cuenta de Twitter es @econocafka, con K, como Kafka, el escritor. Econocafka, con doble K. Con ¿Y por qué elegiste ese nombre? Pues la verdad, porque creo que la economía, creo que todo México es kafkiano. Bueno. Entonces, ya sabes que sería escritor costumbrista en este país. Y pues al elegir el nombre del Twitter, pues me gustó porque dije, bueno, es que la economía de este país, como todo en este país, es kafkiano. Es medio kafkiano. Entonces uniste Econocafka. Econocafka, de ahí salió. Que por cierto, ahí en tu avatar de Twitter tienes unas fotografías de distintos economistas en donde quedan muy claras tus posiciones. Absolutamente, o sea, de entrada. No las escondes, ¿no? No, en absoluto. Es decir, tú te consideras, Sergio, un liberal, ¿no? Liberal absoluto. Hay una de las fotos es de Milton Friedman. Y pues sí, digo, por cierto, cuando tuve el honor de conocerlo una vez, de intercambiar palabras con él una vez, él tenía 80 años. Esto fue en el año 92. Y pues quisiera considerarme friedmaniano. No sé si él estaría de acuerdo, que era un hombre muy estricto en estas cuestiones, pero a mí me encantaría. ¿Lo conociste dónde? ¿En Chicago? No, en Ciudad de México. Él vino a Ciudad de México a dar una serie de conferencias. Yo era reportero en el periódico El Economista. Y pues me mandan, ahí voy yo. Yo recuerdo en lo particular dos cosas, una trivial y una que me impresionó profundamente. Estamos hablando de un hombre de 80 años, del año 92, post caída del muro de Berlín. En ese momento Friedman era celebrado a nivel mundial como una gente que había visto la luz, vamos a decirlo así. Era la euforia del liberalismo y todo este debate de la globalización. ¿no? Y Friedman durante décadas, porque estábamos hablando de un hombre de 80 años, había sufrido burlas, escarnios, ser así como un elemento, ese rarito que creen los mercados, a tal grado. Obviamente no es que se despreciaran los mercados, pero estaba la Unión Soviética, estaba el bloque socialista, estaban como alternativas viables. Entonces ya en 92 ya eso todo era historia. Entonces le pregunto yo, le digo, oiga, ¿qué país es el que más se acerca a su ideal, que sigue más sus enseñanzas? Yo creo que esa pregunta se la habían hecho N veces. Sí, claro. Yo nunca fui un buen reportero ni un buen periodista como tú sí lo eres. Entonces lo trillado, pues caí en lo trillado. Pero no, muy amable, me dijo, mire, ninguno, pero usted quiere una respuesta y yo se la voy a dar. Hong Kong. Dije, Hong Kong. Que en ese Bueno, momento seguía sobre protectorado británico, ¿no? Todavía, sí. Esto pero fue, sí, pero había seguido una senda muy liberal, muy diferente a la Gran Bretaña, dicho sea de paso. Claro. Gracias a un gobernador que tuvo escocés, que ese sí creía en Adam Smith. Entonces, bueno, es que también fue los escoceses. Fue por esto. Entonces, bueno, me dijo Hong Kong. No sé cómo fuimos derivando de temas y me dice, esto fue lo que a mí me impactó. Me dice, ¿no sabe usted cómo lamento que voy a morir pronto?
Entonces ya eso de entrada, yo tenía 20 y tantos años, eso pues a uno le choca, ¿no? Me lo dijo con una tranquilidad. Voy a morir pronto y no voy a ver qué sigue. Quisiera ver la sed intelectual, la curiosidad, el afán de decir, me voy a perder el resto de la película. Esta película está buenísima porque todo lo que le estaba dando a él la razón. Y no sé qué va a seguir. Sí, ya por mi edad. Ya por mi edad era lógico pensar que iba a morir muy pronto. Yo, si hubiera visto el futuro, que obviamente no, y aparte me hubiera tildado de loco, qué ganas de haberle podido decir, mire usted va a vivir 14 años más. Usted va a vivir hasta noviembre de 2006, va a vivir hasta los 94 años, no 80, 94. Y todavía entrevistas que yo oí con él de 90 y algo, una voz más cascada, sin duda, pero un intelecto, igual, el intelecto impresionante y sobre todo maravillado, alcanzó a ver internet. Todavía le tocó. No, claro. Es que estaba, a ver, como toda la gente de mi generación, gente que no vivió, que creció sin internet, ahora el hecho de traer en el bolsillo algo que te abre el conocimiento global, entonces, que él estaba nosotros no lo valoramos anonadado. Tanto porque más o menos crecimos con esas posibilidades. Estás hablando de una gente que puso su casa de veraneo en Vermont a una hora o así de una biblioteca de la Universidad de Dartmouth para poder tener alcance a una biblioteca cuando él escribía libros en el verano. Pues la única manera era, y pues se aventaba una hora de coche para ir a consultar una biblioteca donde le dieron un pase. Entonces imagínate que de repente en un teclado, en una pantalla, tienes alcance a todo el conocimiento de la humanidad. Yo en cierto modo lamento, aunque ya me empiezo a oír de otra generación que lo soy, que la gente joven no lo aprecie. Sí, que sea tan normal. Pues obviamente es absolutamente normal, es lógico y es entendible, pero yo veo que mis alumnos pues lo dan absoluta y completamente por hecho, obviamente, evidentemente. También es difícil maravillarse y asombrarse cada mañana. Es que yo me sigo maravillando. Y mucha gente me lo ha dicho, las posibilidades que tienen ustedes, su generación de conocimiento, de encontrar textos, de buscar, claro, información. Uno, si se pone una semana a investigar un tema, puede encontrar una serie de información que antes era impensable, incluso yendo a las bibliotecas. Hablarles de lo que era ir al fichero. Al fichero de la biblioteca. Bueno, ya. Oye, incluso cuando entrabas al periódico, era interesante porque te enseñaban pues, todo lo que significaba ser un periódico hace 30, 35 años y lo que es ahorita, que mandas la nota desde donde sea, que tú puedes visualizar el periódico prácticamente desde el día anterior, que lo más seguro es que estemos más cerca de lo digital que de lo impreso en algunos años. Entonces, pues sí, ha sido una revolución tremenda, ¿no? Yo cuando la primera vez que entré a una redacción, fue de las primeras redacciones computarizadas en que ya no había el que tú gritabas, algo que le llamaban el hueso. Sí, el hueso. A mí no me tocó. A mí ya no me tocó, que gritabas hueso y pasaba un chavito a recoger lo que... Sí. Impresionante. Tremendo. Maravilloso. Sergio, no sé si de pronto entendemos con claridad lo que significa ser un liberal en México, porque tengo la impresión, incluso hace tiempo revisaba un texto que se llama La Fronda Liberal, donde existen distintas aproximaciones a lo que ha significado el pensamiento liberal en nuestro país. Pero tengo la impresión de que cuando escuchamos la palabra liberal, distintos sectores de nuestra sociedad piensan en cosas totalmente distintas. O sea, si tú le dices a alguien muy religioso liberal, piensa seguramente como una depradación moral, ¿no? Los liberales son los que no tienen, casi libertinos, ¿no? Los que no tienen ningún tipo de límite, ¿no? En el caso, por ejemplo, del pensamiento de izquierda, le dices liberal y parece que es como el que quiere el libre mercado, la desigualdad, es decir, todos estos factores. ¿Cómo nos podrías describir a un liberal y por qué en nuestra sociedad, particularmente tú eres profesor del ITESO, yo estudié en la Universidad de Guadalajara, pues son seres muy escasos los liberales. Hay que, de pronto es muy difícil encontrarlos, ¿no? Quisiéramos ser más, yo supongo, pero... No, y aparte lo que es ser liberal en Estados Unidos y ser liberal en México, que son opuestos. Sí, aparte, pero bueno, sé que no es... ¿Qué es lo que...? Bueno, yo tengo mis teorías personales de por qué no destacamos tanto en la sociedad. ¿En la de Guadalajara o en México? En México. Y en general hay más liberales, ¿no? Y en general, no, sí, pero que no hay... Es que somos muy individualistas, creemos en la libertad individual. Entonces, no somos de los que estamos buscando firmas. No somos de los abajo firmantes, ¿no? Como le decimos. Yo rara vez he firmado algo, sí lo he hecho, pero ha sido ya cuando estoy plenamente convencido y consciente de la relevancia. No somos de los que típicamente vas a una manifestación.
porque eso es colectivo, eso es algo de masa, y no que sea negativo, por favor, no quiero darle una connotación negativa, pero no te atrae unirte a una masa, te atrae presentar tus ideas en tus foros, en tus formas, y realmente nunca vas a ver, por ejemplo, una manifestación de gente diciendo queremos libre comercio. No, aparte lo hay, ¿no? Entonces... Pero tal vez queremos si libertad cerrado, por ejemplo, por la democracia si tuvieras manifestado. O libertad de... Sí, por supuesto. Que es un valor liberal, pero es un valor, ¿no? O libertad de consumo, o libertad individual. Quizá, por ejemplo, manifestaciones, vamos a decirlo, pro aborto. Sí. De ahí... De la libertad de la mujer. Sí, que eso es otra cosa. Es que cuando... Digo algo que no que moleste, tampoco es eso, pero que saca de balance o que dices, no, cuando te dicen de derecha, es que tú eres de derecha. Y cuando dices, oye, pues yo estoy en favor del aborto, claro, porque creo en la libertad individual de la mujer. Y por cierto, conozco liberales acérrimos, pero que ellos son religiosos, muy religiosos, y entonces no pero están... son más conservadores, ¿no? Hay de todo en ese sentido también. Se parece más como cuando me lo dices como a los del Tea Party en Estados Unidos, ¿no? Que son muy abiertos, cero impuestos, pero en materia moral y social son y ahí muy tienes otro extremo. Esos son anarquistas. Ya es un libertario. Anarcocapitalistas, ¿o cómo se hacen anarcocapitalistas, ¿no? Anarquistas, que yo no acabo de entender, francamente. Pues, a ver, yo creo en el Estado. En un Estado... Mínimo, pero que tenga que dar, por ejemplo, igualdad de oportunidades. ¿Sí? No igualar a la población. Al contrario, que te dé un piso común, pero un piso sólido, ya quisiéramos. Salud y educación, con eso que tuviéramos. Pero eso, tú en ese tipo de cosas sí lo crees. Sí, y ahí ya me tienes como un liberal con ciertos matices. Sí, porque eso parecería más como europea, ¿no? Sí, pero aquí te va la diferencia. Por ejemplo, en educación. Esto es friedmaniano absoluto, de su libro Capitalismo y Libertad. El creer que tú le tienes que traer a una familia un bono, un copón, un papel, que diga este papel le paga la colegiatura en la escuela de su preferencia. O sea, tú eliges si es una privada, una mixta, una pública. Tú vas a una religiosa, tú vas a donde quieras. Vamos al corte, Sergio, y retomamos. Seguimos con Sergio Negrete platicando sobre economía, liberalismo. Ahorita le entramos a la agenda pública también de coyuntura. Seguimos en Perspectivas. Escríbenos @Canal 44 TV o el hashtag Perspectivas. También si nos quieres mandar un mensaje, mi cuenta personal @EFTousaint con /S o la cuenta de nuestro invitado @Econocafka. @Econocafka. Con 2Ks por si le quieren mandar un mensaje liberal admitido, que es Sergio Negrete. Nos decías, por ejemplo, en el caso de la universidad, de la escuela, libertad para elegir dónde quieres estudiar. Absoluta. Y entonces que te dé el Estado la colegiatura, pues pero de primaria, de secundaria, y ahí necesitas impuestos, por fuerza. Sí, ¿no? Por fuerza, digo, ahí necesitas el Estado. Y aparte, bueno, el Estado como, por cierto, lo principal, el garante del derecho a la propiedad. ¿Qué es la ley, no? Sí. La ley. Que aplique la ley, que vaya, que nos hace falta. Que es más allá del derecho a la propiedad, ¿no? Mucho más, pero esa es parte esencial para desarrollo económico. Digo, como economista, pues le doy gran peso. No, y aparte como parte de la certidumbre, ¿no? También. Absoluta, para el inversionista, para el consumidor, para el que te quieres comprar una casa, un terreno, lo que sea que sepas que no cualquiera te lo invade, te lo expropian. Pero hay quien diría, un liberal mucho más hacia lo libertario diría hasta ahí. Es decir, nada más derecho a la propiedad y lo que le llaman externalidades. O quizá ni eso, ¿eh? Los extremos, bueno, es que los extremos ni siquiera quieren el Estado. Bueno, sí es cierto. Bueno, usted quiere una policía, pues contraten un grupo, pónganse de acuerdo y defiéndanse. No, ya. A mí sí me parece que sí es demasiado lejos. Hay gente muy extrema. Yo no me considero extremo, por supuesto. Tú, siendo liberal, que exista la escuela pública, por ejemplo. Pública y privada, claro. Okay. No tienes ningún problema. No, que quien sea el dueño es como la inversión. Si la inversión viene de Pepe Pérez o de John Smith o de Pierre no sé qué, pues ¿qué más da? No, es exactamente eso. Cuando alguien me decía el otro día, es que en Finlandia está prohibida la escuela privada. Decía, bueno, pues ¿por qué no? Que finalmente que vayan a donde quieren ir. Pero no está prohibida. Más bien es de muy poco acceso porque realmente los institutos públicos tienen muy buena calidad. Magnífico nivel, un magnífico nivel. Pero es de las pocas y otras donde la escuela pública es obligatoria, pues a veces en Grecia, por ejemplo.
Claro. Dices, claro. bueno, es que ninguno es panacea, pues, ni siquiera lo privado per se. Puede haber instituciones públicas magníficas, verdaderamente extraordinarias. Nada más. Lo que tú dices, hay que darle al individuo la posibilidad de decidir. ¿A dónde sí? ¿Qué quieres hacer? Entonces tú sí, por ejemplo, estás de acuerdo en que una persona, una familia que mete a sus hijos a una escuela privada pueda deducir de impuestos esa colegiatura, porque está eligiendo de alguna forma. Sí, absolutamente, pero lo ideal sería que tuviera ese pago del Estado, todos, pero hay todos. O sea, que el niño más pobre pudiera ir a la mejor escuela del país. Coincido. Esa sería la clave. Y obviamente son utopías. Yo le digo la carta a los Reyes Magos. Por supuesto. Pero sí, eso tiene que ver con la igualdad de oportunidades, sobre todo en el igualdad aspecto educativo, ¿no? Que a la hora que tú te enfermes, o sea, ¿sabes lo que es ir tú sí lo sabes y yo sí lo sé. Lo que es ir a una farmacia, pedir una leche especial porque el pediatra te dijo que tal leche especial para tu bebé. No la encuentras en los anaqueles, vas, preguntas. No, es que la tenemos aquí atrás. Yo me acuerdo que, oye, ¿por qué la tienen ahí atrás? Porque se la roban, señor. Yo sentí horrible. O sea, fue espantoso porque dije, claro, es que hay papás que llegan, y no con mi campechanía, me da 3 botes, por favor. No. Dije, claro, pues es que hay papás que se la deben de tratar de robar para sus hijos. Para poder alimentar a sus hijos. Entonces, y eso creo que ya va a un asunto más de humanismo, ¿no? Sí, de pensar que todos tenemos que tener acceso a lo mínimo, al menos. Y dice, oiga, el niño necesita un médico, por favor. ¿Te parece, Sergio, que México es un país liberal? No. Creo que tenemos una larguísima tradición estatista, paternalista de el gobierno. ¿Por qué no? Siempre que lo haga el gobierno, que lo pague el gobierno. Bueno, esta palabra que traemos tanto en la boca, gratuidad, gratis, que la educación sea gratuita. No, es que es importante, no es gratuita. Es subsidiada por supuesto, al los impuestos de 100%. todo. Y es lógico y la gente lo sabe, pero de todas maneras es este concepto de, no, es que sea gratis, que sea barato. Dice en la Constitución. Desde ahí, desde la norma clave constitucional, dice esa. Que yo no sé si existe algún lugar en el mundo donde exista también esa palabra dentro de la Constitución. Tiene que ser gratuita, ¿no? Laica, gratuita, ¿no? Pública. Y es un gran problema con nuestros legisladores, hasta el día de hoy, porque para mí el ejemplo es la Ciudad de México, la Constitución, la nueva Constitución de Ciudad de México, que no sé si ya entró en vigor o no, no lo sé, pero son leyes aspiracionales. Claro. O sea, ¿qué es lo que yo quisiera que fuera? Pero tú tienes al legislador cargando al Estado con ciertas obligaciones que van a implicar un presupuesto a veces muy fuerte, porque se le ocurrió a esa la persona. simulación, ¿no? Porque al final el legislador sale en sus informes y dice, yo logré que se aceptara en el Código Constitucional de tal estado que todos tenemos derecho a una vida feliz, encantada, y quien no se puede parar ante tal tribunal. Confundir las necesidades con derechos. Eso Totalmente. Es la confusión absoluta. Yo bromeo ahora mucho con mis alumnos que quiero irme de regreso a mi ciudad, a Ciudad de México, porque la Constitución creo que da garantía a una plenitud sexual. Sí, por supuesto. Entonces, pues digo que si por fin en mi vida se me va a hacer esta circunstancia, si uno dice, oye, no tengo la vida. Yo encantado, pues más plena. Me regreso a Ciudad de México. Oye, uno promueve una suspensión, a ver si un juez lo decreta y llegas a casa con tu mujer y dices, mira, pues, ¿no? Nos vamos a Ciudad de México. Ahora, Sergio, por otro lado, sí, México tiene algunos elementos que me parece que sí son liberales. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio o los tratados de libre comercio de nuestro país con muchísimos países de nuestro entorno. Es uno de los países más abiertos del mundo en materia comercial. Me parece también que es un país en general de bajos impuestos, en general. Lo somos. No para algunos, pero me parece que es un país de bajos impuestos. También a los empresarios. Es decir, me parece que la estructura fiscal, el gasto del Estado, aunque a veces vemos unos derroches espantosos, el gasto del Estado como porcentaje del PIB es relativamente bajo si lo comparamos con otras economías latinoamericanas, Estados Unidos, Canadá. Es decir, sí está esta parte del discurso del Estado histórico de paternalismo, corporaciones, clientelas, negociaciones, pero me parece que ahí viene una parte que se ha empezado a configurar desde el 82, 83, en donde hay una agenda muy liberal, sobre todo con los tecnócratas a partir de esos años. Se ha ido moviendo mucho, lo de libre comercio ha sido fenomenal. Ya prácticamente tenemos libre inversión extranjera, lo que yo, por cierto, nunca pensé ver en mi vida. Si a mí me preguntaron hace unos años, ¿cuándo crees que se va a aperturar el petróleo a la informa extranjera? Ya no digamos nacional, que también está prohibido. Pero eso cambió rapidísimo, Sergio. Acuérdate que en 2008, cuando Calderón propone aquella reforma energética que era parte muy light,
Sí. Si recuerdas que lo máximo que metía era una especie como de contrato incentivado, que en realidad no tenía, o sea, no ponía en tela de juicio la renta energética en general, pues en 5 años cambió por completo. Y eso era la legitimidad en su momento del proyecto de Peña Nieto, que se cayó al vacío y te vamos a platicar con sí, eso, ¿no? Se cayó, pero sí hasta 2014. Hasta 2014. Realmente, yo estaba anonadado, lo tengo que confesar. O sea, no lo creía que por fin se abría el petróleo, de la electricidad, el gas natural a la inversión extranjera y sobre todo muy a tiempo porque Pemex ya estaba muy quebrado. No sé si tuvo que ver, francamente, en el ánimo pues, de todos quienes tuvieron, darse cuenta que ya era insostenible el modelo. No lo sé, genuinamente, porque todavía en 13 se veía como viable, 2013. Sí. El colapso petrolero prácticamente coincide con la aprobación de la legislación secundaria en cuestión de petróleo. Entonces fue como una mala coincidencia, o al mismo tiempo buena, porque permitió que en el peor de los momentos, ya se pudiera empezar. Cuando me dicen ahora, por ejemplo, esto es algo muy clásico, ¿no? Está cayendo la inversión pública. Y mientras que sea en Pemex, perfecto, porque era una inversión financiada con deuda. Sí. Entonces dices, y con unas pensiones, cuando me dicen, ¿qué tiene usted en contra de unas pensiones generosas? Digo, yo no tengo nada en contra, mientras que yo no las pague. Sí. Y por cierto, tu generación y todavía los más jóvenes van a pagar mi pensión. Que fue el uso político de una empresa, ¿no? De petróleos mexicanos. Y ese es un problema de las paraestatales. Tú puedes tener un Statoil Noruega. Sí. Podemos hablar de educación finlandesa o de una petrolera noruega. El problema es que no tenemos ni la educación finlandesa ni la petrolera noruega. Creo que nuestro Estado no sabe tampoco regular de la forma en que regulan ellos. No, porque la forma en que Statoil se puede asociar con otras empresas, que lo hace, con otras empresas para buscar inversión, pues también pasa por una serie de filtros y controles, incluso de Estado de Derecho y de combate a la corrupción tremendos. Es decir, creo que en México tenemos un grave problema de que no sabemos regular. Y una gravísima inclinación a la corrupción. O sea, algo que todos podemos tener la tentación de meter las manos en la caja, por supuesto, pero a la hora en que sabes que hay controles y que hay castigos y que hay contrapesos, pues te detienes mucho más. Ahora, en la mayoría de tus escritos, Sergio, escribes en El Financiero, Alto Nivel, ¿se me va algún otro medio en el que escribes? Estaba Forbes, pero ahí hubo... Sí, aparte que bajaron ahí tu texto y te nos platicas. Pero, Sergio, me parece que tienes una posición muy clara y lo que no te gustaría ver en el panorama mexicano es un presidente llamado Andrés Manuel López Obrador. Eso, incluso a veces siento como que preferirías seguir con los que están ahorita. Qué horrible, ¿verdad? Sí. No, la vida de pronto pone no. A ver, yo digo también, como has visto los escritos y te agradezco mucho que me leas, que yo considero el sexenio de Peña Nieto el más corrupto desde López Portillo. Lo digo abiertamente, es cuestión de percepción. Yo no tengo evidencias, no tengo nada para ir a la Procuraduría General de la República, pero la percepción, así manejo la palabra con ese cuidado, es absoluta, ¿no? De que después de 12 años llegaron y se la están cobrando porque fueron 12 años sin pasar por la caja y es momento, y no sé a qué se les acaba en 2018, entonces hay que llevarse el guardadito. 12 años sin pasar por la caja federal, ¿no? Porque en las estatales me parece que no les faltó el dinero, ¿no? Pero ha sido una sensación realmente A mí me parece, no sé, como tú dices, para saber... porque hay mucha gente de otra generación que me dice, no, es que antes la corrupción no era igual que ahorita estamos totalmente desbordados. No lo sé, porque también no había la prensa que hay ahorita, no hay las redes sociales, no hay la transparencia que ahorita podemos tener acceso. Ahorita mandamos una solicitud y podemos enterarnos de muchas cosas. Sí me parece un sexenio muy corrupto, pero no sé, Sergio, si el más corrupto. Por ejemplo, con Calderón también hubo una serie de casos de corrupción tremendos. Que no pasó nada, por cierto. No sé decir, es que yo no te defiendo a nadie. O sea, genuinamente, es lo bueno de no ser de ningún partido. Sí, la verdad. O sea, acabas votando por alguien, te puedo decir por quién voté en 2012 con el mayor gusto y te causará gracia. Supongo por Gabriel Cuadri. ¿Por Cuadri? Es que es hiperliberal. Muy liberal, pero aparte, mira, yo sabía que no tenía la menor posibilidad de ganar, pero ahí va la posición liberal. Yo no veo mi voto como un colectivo que va a hacer una diferencia. Veo mi voto como una preferencia individual que no tiene ningún peso real. Y entonces voto por quien se me da la gana. Y el que me... Pero no me digas que sí. A ver, si estás en una situación en donde hay posibilidad, tú, que abanderas el antipejismo, ves posibilidad de que no gane Andrés Manuel, no me digas que no harías un voto estratégico. Voto útil, sí. Acuérdate que en 2012 no se dio tanto lo del voto útil. Ya había una diferencia un poquito mayor, ¿no? Por ejemplo, pero 2006, por ejemplo. 2006, pero es que 2006 sí hubiera votado por Calderón.
No estabas aquí. No estaba yo aquí, vivía en España. Y no encontré mi IFE, porque sí se podía votar. Calderón es un gran conservador, ¿no? ¿O no te Calderón, parece un conservador, Calderón? en un sentido... A mí se me hace casi en todos los sentidos. Tal vez en económico. Es que mi óptica está distorsionada, mi óptica es económica. Mucho lo veo en función de... Pero fíjate, incluso en el manejo de las finanzas públicas, me parece que así como demasiado ortodoxo no fue Calderón. Deuda. No, ni Calderón ni Fox. Ni Fox, siquiera Fox, con un ministro excepcional de Hacienda que fue Paco Gil Díaz, se gastaron mucho, bueno, todo de la renta petrolera. Vamos al corte, seguimos con Sergio Negrete platicando de este y más temas. De regreso en Perspectivas, viernes por la noche, como siempre, conversación con algún personaje relevante de nuestra sociedad, de la academia, del ámbito político, social, económico. Escríbenos al hashtag Perspectivas si nos quieres mandar un comentario, o a mi cuenta personal @ftousain con doble S, o @canal 44, y si también quieres a la cuenta del invitado, @econocafka del doctor Sergio Negrete. Sergio, nos quedamos con Andrés Manuel López Obrador. A ver, déjame ver si he entendido con claridad tu crítica en general a Andrés Manuel. Lo que dices es que Andrés Manuel promete muchísimas cosas, promete muchísimo gasto público. No sé si en algún texto lo llamaste incluso una borrachera de gasto público. Un mesías económico. Un mesías económico, y que en realidad no sabemos exactamente de dónde va a sacar esa lana. Más o menos es lo que dices, ¿no? Pero es que está comprometiéndose. Yo distingo... sí trato de leer cuidadosamente lo que proponen. Y hay cosas donde es muy ambiguo. Y se entiende que sea muy ambiguo. Es un político que busca ser electo y entonces juega ganar una mayoría, ¿no? A varias bandas. Sí. Eso lo entiendo de cualquier político, no de Andrés Manuel López Obrador. Y por ejemplo, de la reforma energética. Yo estoy convencido que no la va a echar para atrás. Puedo estar equivocado, pero estoy convencidísimo que no. Bueno, ha cambiado su postura. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice? Que va a convocar una consulta. Y ya sabemos cómo son las consultas. Aparte, seguramente va a ser inconstitucional, ¿eh? Porque ya la Corte dijo que no se puede consultar sobre ese tema porque es un ingreso ilegal. Pero eso sería un referéndum legal. No, estas son sus consultas. Bueno, tú... Una consulta telefónica donde... Perdón. Eso sería una broma para el tema energético. Ojalá no lo haga así, pero bueno. Aquí sí lo critico. Pero ahí Ricardo Monreal estuviera de acuerdo contigo. Tu posicionamiento. Entonces, yo sí veo esa estudiada ambigüedad. Es decir, no, la gente no quiso, porque aparte él habla de que va a someter a consulta las reformas. No dice la reforma energética, todas, como en paquete. Entonces, claro, por ejemplo, la gente no quiere que le cambien la de telecomunicaciones y ha estado fenomenal todo lo que ha ocurrido en estos últimos años. Yo creo que simplemente sobre todo hay mucho desconocimiento. Y en general me parece, Sergio, que si vemos las encuestas, analizamos los estudios, no hay un grave enojo de la sociedad con las reformas, en general. Creo que la energética, la petrolera, es la que más divide, porque tampoco ha dado resultados en corto y mediano plazo. Y tal vez era previsible que no diera resultados por los precios del barril de petróleo. Por los precios, sí. Pero la educativa sí es cierto que hay un sector de la sociedad que se queja, pero tampoco es mayoritario. En la financiera, en la telecomunicaciones, tal vez la fiscal generó un poquito de enojo, ¿no? Normal. Sí, lo normal, por supuesto, como fue el gasolinazo a principios de este año. Y yo creo que Andrés Manuel, que le dice Leo Zuckerman que es el político más demoscópico que hay, que siempre está jugando con las encuestas, es cierto, lo que ve es, pues ya no es tanto rivalizar con las reformas. Me parece que él ya no ve que sea una estrategia ganadora rivalizar con las reformas. No, entonces las acepta, no puede decir al pueblo. No puede decir que las acepta, entonces la va a consultar. Bueno, está bien. Pero te digo otras que sí tiene firmeza, claridad y no hay ambigüedad alguna. Las dos refinerías. Sí. Y te dice dónde las va a poner. Una en Tabasco y otra en Campeche. Y te dice exactamente en dónde. ¿Qué te cuesta cada refinería? 10,000 millones de dólares. 10,000 millones de dólares. En promedio depende de la capacidad de refinación que tú quieras dar. Pero hablando en promedio, 10,000 millones de dólares. Eso costaba la de Tula, ¿eh? Por refinería. Que quedó inconclusa, ¿no? Es que hicieron infraestructura, la barda y hasta ahí llegaron. O sea, te indica lo costoso que es esto. Pero aparte, en un mundo donde Elon Musk te está prometiendo... Es que no es promesa, ya están aquí. Sí. Dice, y hay capacidad sobrada de refinación en los Estados Unidos. Dices, no va a haber sector privado que te acepte hacer una refinería. Entonces, si él sigue empecinado, como me parece, ahí sí estoy convencido que sigue empecinado. Sí. Entonces, son esas ideas. Te digo otra que tiene... Pero porque aparte, yo también me la comenta Sergio, porque aparte creo que en el sentido común de la ciudadanía,
una parte de la explicación del gasolinazo es, pues sí, importamos la gasolina desde fuera y por lo tanto el tipo de cambio nos afecta y por eso creció el precio de la gasolina. Si la hiciéramos aquí, otra cosa sería. Pero aparte había un subsidio oculto que no nos damos cuenta nadie, me incluyo, que había, pues llegar a Jalisco, donde no había centros, claro, era más costoso. Entonces la gasolina no podía costar lo mismo en medio del desierto de Sonora que en Veracruz. No es cierto que el subsidio histórico a la gasolina ha sido un despropósito impresionante. Se gastaba en subsidiar la gasolina lo que nos cuesta la educación. Y yo ahí siempre me cansé de criticar al presidente Calderón porque decía que era ecológico, que era él un ferviente creyente en la ecología. El presidente verde. Y que, oiga, señor, ¿está usted subsidiando la gasolina? Y promoviendo que la gente llene más barato su tanque, ¿no? Y contamine. Me decías que había otro tema, ¿no? Bueno, sí, pero te indica la terquedad obradorista, el aeropuerto. El aeropuerto de la Ciudad de México. Voy a cancelar esa obra y se va a Santa Lucía, a la base aérea. Punto. Si tú ves, no hay un estudio técnico atrás. No, hay una... Obrador, como muchos políticos mexicanos de viejo cuño, eso es voluntarista. Es cuestión de voluntad. Y yo ahí mi crítica todavía más grave a él, deja las ideas económicas, que ya me parecen francamente que no vuelan y que serían gravísimas, lo de las refinerías del aeropuerto, todo lo que está por ahí. Yo lo veo como un hipócrita y un cínico al presumir de honrado. A mí una gente que se rodea de gente corrupta no puede presumir de honrado. ¿Tú no crees en eso de las aves que vuelan por el pantano y no manchan sus yo plumas? Conozco gente que ha estado en su casa y que me han dicho que vive muy austero. Sí. Que, o sea, eso lo puedo yo decir de gente muy cercana a mí. Que tú dices, un político no solo es él. He estado en su casa y me consta que es una casa sencilla, que es una casa... A ver, yo creo que Andrés Manuel en su vida política no le ha metido el dinero, no le ha metido la mano a la caja para robar, yo creo. Eso es pues, más desde aquí. No, te digo lo que Pero sí pienso. creo, y ahí coincido contigo, que un político no solo tiene que dar explicaciones por sí mismo, tiene que dar explicaciones por sus equipos, por sus gabinetes. Es como cuando le pedimos a Peña Nieto que nos diga qué pasa con Odebrecht. No sabemos si él se enriqueció personalmente, pero sabemos que un colaborador cercano a él, quien estuvo en su campaña, pudo haber recibido un soborno. Es decir, le estamos dando explicaciones no tanto a él, sino a su equipo que él nombró, por cierto. Pero sí, claro, coincido contigo. Yo ahí tengo un problema gravísimo cuando me dicen, es que no se le ha encontrado nada. Que eso es correcto. Calderón igual, ¿eh? Y otros políticos. Porque aquí en México es mucho decir, es que son, por ejemplo, Calderón, ¿quiénes fueron sus más cercanos? Juan Camilo Muriño, César Nava. Los dos con escándalos gravísimos en Pemex. Y nunca respondió Calderón por esos casos. Me parece que es un viejo problema de la clase política mexicana. Yo visualizo a Andrés Manuel como una gente no ambiciosa de dinero. Yo creo que genuinamente el dinero, a nadie le hace el feo el dinero, pero que... Hay que vivir. Yo creo que es una gente que sí, no tiene una ambición desmedida de dinero, como la puede tener, vamos al caso muy extremo, un Duarte de Veracruz. O el círculo de Peña, que al parecer, sí, por supuesto, sí, el círculo de... Pero sí de poder, entonces, de poder político. A ver, platicamos tú conoces a Alfonso Romo, sí. Es el empresario más famoso que está cercano a Andrés Manuel, él es el coordinador del proyecto de Nación, del proyecto alternativo de Nación, estuvo aquí en Perspectivas haciendo una conversación de viernes con él, y esto nos dijo sobre el tema de los impuestos. Sergio, me gustaría platicar contigo, ¿por qué en México no hablamos de impuestos? Ningún partido político habla de impuestos. No vamos a aumentar impuestos, lo digo aquí, no vamos a aumentar impuestos, por lo menos es lo que estamos planteando. Tampoco vamos a crear nuevos, porque luego no aumentamos porque éramos nuevos. La verdadera reforma fiscal va a venir en el gasto. Ahorita nos hemos encontrado un derroche de dinero solamente en programas que se duplican, se triplican o se quintuplican, más todas las erogaciones superfluas, ya andamos como en 500,000 millones. Esta cifra se ha movido mucho, Sergio, que yo nunca he visto un estudio que sustente que con recortes a lo superfluo puedes alcanzar una bolsa. He visto 350, 400,000 millones, hasta lo que dice en este momento Alfonso Romo, que son 500,000 millones de pesos. No sé, tú que conoces las finanzas públicas, nos puedes decir si en realidad crees que un recorte de esa magnitud es posible en gasto superfluo. Y segundo, ¿por qué incluso la izquierda, porque este es un proyecto que se asume de izquierda, tiene tanto miedo a hablar de impuestos? Yo leía el programa del Partido Socialdemócrata Alemán en la última elección y hablaba de impuestos, decía hay que subirle los impuestos a los ricos para pagar la educación, para pagar la salud. ¿Por qué aquí nadie quiere hablar de impuestos? Por miedo electoral, por supuesto. Nadie... Sí, a perder votos. Y a esta noción de que ya pagamos demasiado, que es totalmente falsa, que ya pagamos demasiado, pero absolutamente.
Pero los impuestos de cualquiera, no hablo ni del ingreso, ni al consumo, ni a la gasolina, nadie... Yo le preguntaba en esa misma entrevista a Alfonso, ¿ni a los más ricos? O sea, ¿de verdad te parece? ¿Y a las grandes empresas? No. Es que es el mensaje también que le toca a Alfonso de pronto, ¿no? De estabilidad. A ver, digo, y está esto en el libro de López Obrador, él está reproduciendo, que él coordinó, entonces, bueno, por supuesto, él está hablando de lo que se escribió. Pero lo que no dijo, o al menos en este segmento que se nos presentó, es todas las promesas de gasto que está haciendo. Y ahí incluyó las refinerías, pero incluyó desde las refinerías hasta el becar a prácticamente todo joven que hay en México. Trabaje, no trabaje, para que estudie. Estás hablando de que habla López Obrador de hacer casi un censo juvenil masivo y que toda persona va a tener un apoyo. Para garantizar el derecho a la educación que él dice, ¿no? Pero el problema, dices, ¿de dónde va a salir? Sale ese dinero? Ahí estoy coincido contigo. Y realmente... Cuando dices, podemos ahorrar vía austeridad, por supuesto que se puede ahorrar vía austeridad, pero no se llegan a estas cifras tan dramáticas y aparte de todo, lo enfatizo, cuando estás rodeado de gente que sí es corrupta. O sea, cuando no puedes tú decir que incluso los más recientes reclutamientos de López Obrador destaquen por su honradez. O sea, hay de todo, hay gente que destaca ciertamente por ser austera, por ser honrada, y también tenemos a los otros. Sí, es cierto, es que en realidad, y le preguntaba también en esa entrevista a Alfonso, a ver, es que, ¿de dónde sale ese dinero? Los 500 mil millones de pesos, me decían, no, ya vamos a presentar pronto la memoria económica, donde vamos a poner con claridad de dónde viene cada uno. Pues no dudo que lo hagan, me parecería una buena estrategia que alguien presente una memoria económica que economistas como tú puedan destrozar después de analizar, pero me parece que si tiene el Estado un gasto de 4.6 billones, pensar que solo en gastos superfluos en el transcurso de 1 o 2 años puedes recortar 500 mil millones, que estamos hablando del 12%, ¿eh? 11%. Superfluos, y hay otro renglón que agregan, que es corrupción. ¿Cómo se va a acabar la corrupción? ¿Pero cómo? Sí. Pero ¿dónde está? Voluntarista. Yo tomo posesión de parece que va a irradiar honradez. Sí, no. Yo creo que es la parte más floja del Desde discurso. Palacio Nacional se va a irradiar honradez y todo funcionario más humilde de una ventanilla en un municipio va a dejar de hacer... Porque dice mi presidente es honesto. El señor presidente dice que ya somos honrados. Sí, y fíjate, esa idea muy moralista y voluntarista de la corrupción está también muy arraigada en buena parte de la sociedad. Escuchamos también al senador Juan Carlos Romero Hicks, para no solo hablar de Morena, también el PAN no le gusta hablar de impuestos. Que también le pregunté sobre ese tema, Sergio, con mucha claridad, diciendo, oye, por ejemplo, el tema del gasolinazo, de la gasolina. Es importante revisar el tema, es importante ver el porcentaje, y esto nos dijo. ¿Tú revertirías, por ejemplo, el gasolinazo, reducirías el porcentaje de impuestos que tiene la gasolina, o ese tema no lo tocarías? Hay que revisar el modelo, porque se hizo una reforma energética, es un modelo globalizado que tiene una serie de variables. Está el IEPS, ¿no? El IEPS es el 37% del costo de la gasolina. ¿Tú crees que es muy alto, muy bajo? Importamos el 60% de la gasolina, por ahí empecemos. El problema estructural es de más fondo. Tenemos más de 40 años que no hacemos una refinería. Hay 3 refinerías que no están funcionando y las que están operando no son eficientes y no tienen un régimen de transparencia. Pues lo de refinería, Sergio, está más extendido de lo que crees, ¿no? Deja destacarte algo, ¿eh? Al menos no te dijo que sí los iba a bajar, porque eso hubiera sido el clásico de muchísimos políticos. ¿A bajar el IEPS? Sí, claro que lo voy a bajar. No, al menos, digo, me es evidente que no lo bajaría, pero que no se atrevía a decir. Tienes razón, o sea, no se atreven a decirlo abierto. No, yo no voy a bajar el impuesto a la gasolina, considero que es adecuado, o incluso quizá tenga que elevarlo. Imagínate esa respuesta buena. No. Ya. Pero fíjate, yo creo que en el caso de Peña Nieto, la crítica, o buena parte de la crítica, también vino de la mentira, ¿no? Que Peña Nieto había dicho, vamos a bajar el precio de la gasolina. ¿Sabes qué fue? Me metí yo a YouTube, con todo propósito, a ver la declaración textual. Y sí dijo, en este año, es que sí lo dijo, pero yo estoy de acuerdo, hasta yo creía que había mentido, pues es lo que voy. La impresión popular que causaron sus palabras, sí, efectivamente fue, no más gasolinazos. Lo que se quedó en la memoria popular... Exacto. Fue el no más gasolinazos. Ya te metías tú a ver lo que dijo exactamente y sí, no había roto esa promesa, porque era
en este año, que ya había pasado. Pero Sí, ciertamente el matiz. a la gente ya se le quedó lo fuerte, Aparte, el PRI, de forma irresponsable en su momento, hizo campaña contra los gasolinazos, comenzando por Luis Videgaray. Vamos al corte, volvemos ya al último bloque con Sergio Negrete. Al menos hasta agosto de 2017, en México han creado más de 2.997.000 puestos de trabajo, lo que implica 2.5 veces más de lo que se creó dentro del mismo periodo en el sexenio anterior, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que la presente administración está a poco menos de 3.000 empleos de alcanzar los 3 millones de puestos de trabajos generados. Todos los empleos que han sido generados dentro del sexenio de Enrique Peña Nieto son superiores a las cifras alcanzadas en cada una de las últimas 5 administraciones en su totalidad. Este año, el incremento de empleo ha sido impulsado por los sectores de comunicaciones y transportes, con un porcentaje de 6.5%, el agropecuario con un 6.2% y la transformación con 5.6%. Además, observadores afirman que la renegociación del Tratado de Libre Comercio es el principal foco para los capitales del país. Sin embargo, dado que en el 2018 es año electoral, puede abrirse un foco de riesgo si alguno de los contendientes atenta contra la reforma energética. De vuelta en Perspectivas, esta noche en conversación con el doctor Sergio Negrete, académico del ITESO, economista, un liberal convencido y que pretendes convencer también. ¿O es parte de tu individualismo? Mejor no convenzo a nadie. No, aunque hay cosas donde transmites, digamos, tu forma de ser. Digo, por ejemplo, yo no soy tan exigente, siendo franco, y aunque ITESO sí tiene una reglamentación que habría que seguir al pie de la letra, en que mis alumnos vayan a clase. Yo igual. O sea, yo creo que ya están grandecitos y que tienen plena libertad de asistir o no. Y de hacer de su tiempo lo que ellos decidan. A mi clase. Aunque paguen, ¿no? Sergio Negrete, ¿podemos hacer o no un balance de lo que ha significado el sexenio en materia económica de Peña Nieto? Sabemos que hay más deuda. Sabemos que en su momento el gasto se fue a las nubes en un primer momento, un crecimiento económico algo bajo. No sé si tú dirías que este ha sido un sexenio que prometió mucho y que al final fue un fracaso. No lo diría. Yo creo que va a pesar muchísimo, deja comentar esto, y esto no es estrictamente económico. Lo de la corrupción yo creo que va a pesar mucho siempre cuando se haga un balance histórico de Peña Nieto. Pero estrictamente lo económico, hablando estrictamente lo económico, yo creo que ha sido muy sólido, una palabra que le encanta a Peña Nieto y que sí tomo, transformacional. Reitero, pero en las leyes, ¿no? Sí. En las leyes, porque en la realidad no hemos visto ninguna transformación, ¿no? En telecomunicaciones, en energía. Tal vez te lo puedo decir un poco más, estoy seguro. El crecimiento ha sido bajo, sin duda alguna. A ver, esto es un problema de México desde el año 81. Ya van generaciones que no saben lo que es un boom económico. Y porque yo lo viví en la prepa. O sea, que imagínate tú cuando... ¿Qué dices boom? Que estamos hablando de... En ese momento era crecimiento de 8% promedio. Inició López Portillo. López Portillo, durante 78-81. Se alimentó con un déficit impresionante, un endeudamiento brutal, también. Un tipo de cambio fijo. Sí, pero me refiero a esa sensación de prosperidad, de creación de empleo, de pujanza, que nunca he vuelto a sentir en México. Incluso hay una sensación, mucha gente te dice, el otro día me platicaba una amiga, me decía, oye, pues la crisis está fuerte, ¿no? Y me quedé pensando, dije, hay que ver cada quien que interpreta por crisis, ¿no? Realmente pues ni en una crisis económica no estamos. Yo te la interpreto, si yo oigo crisis, yo te digo una palabra, inseguridad. Sí, claro. O sea, mi respuesta freudiana sería crisis, inseguridad. Pero sí hay una idea en mi generación de que todo el tiempo estamos en un momento malo económico. No, es que yo aquí te defiendo el sexenio de Peña. ¿Por qué? Porque si bien el crecimiento ha sido bajo, es positivo. Estamos creciendo desde el año 2014, en 13 fue más bajo, fue 1 y algo, entre 2 y 3%, nada espectacular. Pero ¿qué ocurrió la última vez que se nos colapsó el petróleo? En 2009, recesión. Sí. Aunque eso fue más externo, ahí hubo un contagio internacional. Pero también en México se atendió mal. Tuvimos una caída de 7 puntos del PIB. Brutal. Ahora, la penúltima vez que se cayó el petróleo, 86, recesión. Esta vez que se cayó el petróleo, pues...
se mantuvo el crecimiento y el hecho de económico. contener eso por la reforma fiscal también. Yo lo atribuyo a las reformas estructurales. Sobre todo la fiscal, ¿no? Que le dio muchos recursos. La fiscal, exacto. La fiscal entra sin proponérselo, porque no fue planeado, es recaudatoria, Como y toda entonces fiscal. compensa Sí. la caída de... O sea, Peña proyectaba gastar más. El plan de Peña era otro, quiero más dinero para gastar más. Y no, llegó más dinero y pues ni modo, se abrió un boquete, pero se compensó. Entonces tú tienes, por cierto, en esos años 14, 16, un crecimiento muy bajo de Estados Unidos, de nuestro motor externo. La última vez que pasó eso, por ejemplo, en el sexenio de Fox, al principio, recesión. Este va a ser un sexenio ¿Te parece que para las condiciones externas exacto, no nos fue tan mal en México? Esa sería mi defensa del sexenio peñista, porque a pesar de condiciones externas adversas, no se ha sentido. Ahora, porque se ha caído también el crecimiento, se ha caído, colapsado la producción petrolera. Si no estuviera cayendo tanto ese sector económico, nuestro crecimiento sería superior a 3. Tampoco espectacular, pero superior a lo que... Entonces hay varios elementos que dices, a pesar de A, a pesar de B, a pesar de C, se ha mantenido el crecimiento económico con inflación baja. Ve el ajuste del tipo de cambio. Sí. El ajuste del peso fue brutal. Sí, sobre todo en 2016 y el inicio del 17. Tienes ahora un elemento de incertidumbre internacional, sobre todo junto a nosotros, Trump. Ya cada vez es menos incierto. Cada vez menos incierto. De pronto se le ocurre agarrar una bomba y mandarla a Corea del Norte y bueno. Pero tampoco que ha afectado en apariencia. Se han despetrolizado las finanzas públicas de una manera a fuerza, forzosamente, no es que haya sido una estrategia. No, pero es cierto, eso es innegable. Cuando llegó Peña Nieto, la tercera parte dependía del petróleo y ahorita estamos en el 10%. Está clarísimo. Ha sido impresionante. Y todo esto, y se notó el ajuste. Bueno, se notó en que no crecimos tanto, pero no dejamos de crecer. Entonces Peña presume, y creo que tiene razón en presumir, que en su sexenio no ha habido recesión. Y va a salir del gobierno en 18. Pero recesión, ¿qué necesitas? 2 trimestres consecutivos con decrecimiento. De crecimiento negativo, efectivamente. No, digo eso. Con Calderón sí. Hubo un periodo de recesión. Sí. Que es también otra de las fábulas, ¿no? Que cuentan algunos panistas es que con Acción Nacional en el periodo de Calderón crecíamos a niveles altísimos, pero hasta donde tengo entendido, y tú me corregirás, Sergio, el nivel del PIB de 2008 previo a la crisis lo alcanzamos prácticamente hasta 2013. Prácticamente con todo lo que se destruyó en 2009, que fue tremendo. Porque sí es cierto, la gran recesión mundial, eso es innegable. Pero en México la sentimos más fuerte que en muchos lados. Pero muchísimo. Por el petróleo. Por el petróleo y por esa hipersensibilidad, llamémosle, de la economía mexicana a Estados Unidos, en que si Estados Unidos crece mucho, nosotros crecemos algo. Entonces, ¿tú te parece que el grupo de Peña son corruptos? ¿Es un gobierno corrupto? Sí. Pero que no ha gestionado tan mal la economía. Eso es lo que me quieres decir. Sí. Por ejemplo, si mañana te ponen a Mid en la boleta, dirías, alguien como Mid me gusta. A Pepe Mid, sí, y te diría, aparte de lo que se le conoce, no lo conozco, y eso que yo creo que iba unos 2 años abajo de mí en el ITAM, pero bueno, francamente no lo recuerdo, ni creo que menos que me recuerde él a mí, evidentemente, pero aquí hay algo que me llama mucho la atención. Toda la gente que yo conozco, que conoce a Pepe Mid, me habla muy bien de él. Que es una gente muy sencilla, que es una gente muy tranquila, que es algo que ya me ha llamado la atención, porque sí tengo amigos comunes con Pepe Mid. O sea, con él yo nunca he cruzado ni palabra, pero sí tengo amigos que son amigos de él. Y gente que lo ha conocido de manera periférica, de manera más directa, y todos me dicen lo mismo, que es una gente muy sólida, y ya una experiencia de gobierno que es poco equiparable en un sentido ejecutivo. Sí. Ha pasado por muchas carteras. En un sentido ministerial. Lástima que no ha sido gobernador o diputado o senador, ciertamente eso ayuda. Pero... que es más ejecutivo, ¿no? Sí. Que el gobierno dependa de ti y que todos los días estés dando explicaciones, que no es lo mismo que ser un secretario, ¿no? Pero ha sido impresionante su carrera, relaciones exteriores. Que también se habla mucho social. del Banco de México, que podría acabar ahí en el Banco de México. Sí, se habla mucho del Banco de México, pero francamente yo creo que va a ser candidato a la presidencia del PRI, sí creo que va a ser él. Que va a ser candidato a la presidencia. Yo creo que será él, y si no, supongo que será José Narro, el de salud. No me hagas mucho, la politología es tu campo. No, yo sé, no, pero a ver, yo estoy de acuerdo contigo. Más de algún miembro importante del CEN del PRI me ha dicho, estamos entre Narro y Mid, que aparte significan 2 cosas totalmente distintas. Diferentísimas. Que te habla de la crisis del PRI. Que estén entre Narro, que es sobre todo alguien con peso para los sectores nacionalistas revolucionarios y los sectores de izquierda,
Y que Meade, sobre todo a quien le mandan mensajes a los tecnócratas, a Meade la ciudadanía no lo conoce. No. Es un tipo más bien, es un tecnócrata detrás del escritorio, eficiente, pero hasta ahí, ¿no? Como político casi nadie lo conoce. No. Aparte, una característica que tienen en común, ninguno es peñista. Sí, ¿no? Peñista Videgaray. No, bueno, incluso peñista cambiar los estatutos del PRI para poder sí. O sea, claro, sí, no, pero no estás hablando de un peñista, de una gente que ha acompañado. Decían que era muy cercano a Videgaray. Pero no políticamente. Sí, pero ya no es lo mismo ser cercano. Sí. No, coincido. Sergio, sobre el asunto de la reconstrucción, sabes que estamos en toda la discusión sobre cómo financiar la reconstrucción de los 3 estados afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre. ¿Cómo has visto todas las discusiones, lo que ha significado que los partidos empiecen uno tras de otro a renunciar al financiamiento público, que si desaparecen los pluris? ¿Te parece que hay una discusión seria sobre la reconstrucción o sobre todo los partidos están pensando con este discurso, igual en 2018 me premia el electorado? No, es lo segundo. A ver, yo creo que hay una demagogia en este momento. Es un concurso de demagogia. Pero, al mismo tiempo, sí te diría cierta satisfacción, digámoslo así, de que se está reconociendo que nuestra democracia es mala y es cara, de que es mucho dinero el que se tira de esta manera. Entonces, sí tengo cierta satisfacción de ver a estos políticos contra la pared, y aunque están respondiendo con demagogia, no están respondiendo con propuestas de largo plazo o de decir, bueno, vamos a sentarnos genuinamente en una mesa y tratar de remodelar el sistema de financiamiento de los partidos. No está ocurriendo eso, pero por lo menos que algo están entregando de dinero y como que ante los focos, sí, abriendo las manos y diciendo, bueno, sí hay que hacer algo. Y frente a la tragedia, Sergio, sea personal, familiar, siempre pasan este tipo de cosas, ¿no? Lo primero a lo que dices, tengo que hacer cambios, es en donde ves que hay más despilfarro, es en donde ves que no está dando tanta utilidad, y ahí la parte de los partidos políticos pues son los primeros. Pero yo aquí te destaco, aquí sí la memoria generacional. Yo viví 85, o sea, yo anduve... No gran cosa, repartiendo tortas, si tú quieres, a gente que estaba quitando escombros. Andaba yo con una brigada del ITAM. Pero lo que voy es que lo que yo recuerdo fue un gobierno pasmado. Miguel de la Madrid tardó bastante en salir a dar un mensaje. Estábamos todos ansiosos de un mensaje presidencial. En ese momento miles y miles de muertos. Mucho más grave la situación. Y ese gobierno que no reaccionó, o sea, esta reacción no es la que hubo en 85, ni muchísimo menos. Lejos era un sistema autoritario, monolítico. Que no se sabía mover, aparte, no le costaba. Que no sabía reaccionar ante esto. 88 tiene mucho que ver con 85. ¿No? Muchísimo. O sea, la caída del sistema. Antes de irnos, Merkel, reelecta. Yo lo que buenas noticias para ti, porque no habías tenido muchas buenas. No, bueno, lo del Brexit. Lo del Brexit, ¿no? Por cierto, mira, ahí tienes algo. Yo no lo veo como una cuestión liberal, lo del Brexit. Lo veo como una postura antiinmigrante. Sí. Que los liberales estamos por la migración, por cierto. Y también por la integración, ¿no? Por supuesto, o sea, por comercial, inversión, personas, política, ¿no? Lo que yo daría porque México abriera sus fronteras a los migrantes, centroamericanos, haitianos, los legalizara. Para que vean que los liberales no comen niños y... Sergio, gracias, se nos acabó el tiempo. Gracias, ojalá tengamos más tiempo en otra ocasión de conversar. Nos vamos, buen fin de semana a todos, hasta el lunes a las 9.